Dios te bendiga, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Dios te bendiga más, Luis. Qué bueno y qué maravilloso es poder encontrarnos en un episodio más de Hablemos por la Palabra. Y como ya de costumbre decimos, ya usted conoce y vio el tema escrito ahí, que aprovechamos también y le invitamos para que comparta el contenido y sobre todo también deje sus comentarios. Este episodio, como cada episodio que compartimos, Pedro, esperando siempre y pidiéndole al Señor, al Dios Todopoderoso, de que sea de bendición a su vida y de que sea de edificación para el fortalecimiento de su fe. Así es, Luis. Y tú sabes que cuando vi el título de este episodio, dije, wow, Señor, gracias. Gracias porque voy a hablar por tu palabra de algo que me hiciste vivir. Exacto, que puede ser Que, expresar la experiencia exactamente, propia. que puedo expresar desde mi punto de vista de lo vivido, quizás hacer que otros o pasen por ahí o se den cuenta De que realmente todavía no lo han hecho. Exactamente, de que todavía no lo han hecho. O sea, porque a veces tú piensas en que conocer a Jesús y tú piensas en una historia. Sí. Pero no se trata de una historia, se trata de una relación. Correcto. Y este es el tema de este episodio, Exacto. Conociendo a Jesús. Exacto. Esa es la intención de poder entonces, ¿cómo te digo? De llevarnos a ese conocimiento que muchas veces o tal vez nosotros creemos tener o lo poseemos de una manera, no sé si me explico, que creemos que es eso, que consiste únicamente en eso. Mira, vamos primero a empezar desde aquí, en la tierra. Correcto. Exacto. Porque cuando tú dices, no, yo conozco a alguien, pero tú conocer a alguien va más allá de saber su nombre, dónde vive, a qué se dedica. Exacto. O sea, tú tienes que desarrollar una relación cercana con esa persona para tú realmente conocer a esa persona que tú dices conocer, simplemente porque te dijeron que, no, Pedro trabaja allí, yo sé dónde vive, yo sé dónde se congrega y yo sé con quién está casado, pero realmente Correcto. ¿Conoces a Pedro? No, porque de hecho, manejando yo esa información de Pedro, me puedo crear un estereotipo como de que es así o tal o cual cosa. Y cuando me doy cuenta, entonces que doy el siguiente paso que tú dices, de iniciar esa relación de amistad, me doy cuenta que es todo lo contrario. Que por lo regular, Luis, que esto ha pasado y yo sé que a mucha gente le ha pasado, que se lleva de que, no, Pedro. No, con ese no hay quien hable. Con ese tú no. Eso es un ogro, o es un antipático, o es una cosa. Exacto. Te tildan de muchas cosas por referencias, porque o por la opinión de alguien que no te conoce. Exacto, la percepción de alguien que ni siquiera tiene una relación cercana a ti. Exacto. Entonces tú la haces simplemente viendo de lejos. Entonces cuando tú llegas a tener esa relación, como tú dices, bueno, yo conocí a Pedro, tengo una relación, pero ven acá, fulano, tú me habías dicho que Pedro era esto. Y para mí es todo lo contrario. Para mí, yo no he visto nada de eso. ¿Pero por qué? Porque ya Luis ha tenido esa relación de cerca con Pedro. Correcto. Y ha conocido otras cualidades. Así es. Que no se ven de lejos. De lejos. Yo creo que a todos nos ha pasado eso, Pedro. Por eso en algún momento claro nos hemos hecho una percepción de alguien y cuando le damos la oportunidad de iniciar una relación de amistad con esa persona, nos damos cuenta que es todo lo contrario en absoluto. Y como estamos hablando este episodio de conocer a Jesús, conociendo a Jesús, tenemos que tener algo presente, que el conocer a Jesús, cuando hablamos de conocer a Jesús, va más allá de confesar con nuestra boca y reconocerle como nuestro Señor y Salvador. Claro. Conocer a Jesús, Pedro, va más allá de congregarnos cada domingo a la iglesia, de asistir a cada servicio de la congregación. Va más allá de leer la Biblia, Luis. Exactamente. Va más allá inclusive de estudiar la palabra. Sí, porque cuánta gente conocemos ya en el mundo cristiano que, ¿verdad? Que dice, no, yo me sé la Biblia de Génesis y Apocalipsis, yo me la sé enterita. Y yo no dejo de ir a congregarme todos los días que hay culto y todo. Pero realmente lo conoces. Porque sucede también a nivel
vamos a decirlo, una estrella de deporte. De deporte, correcto. ¿Ok? No, ¿quién? Los numeritos de Pedro Martínez. Marileide. Yo lo conozco, yo me lo sé. El récord tiene el récord. Yo tiraba la bola tanto millas. Y tú competido en tanta que todo eso. Todo eso tú conoces los equipos, dónde corrió, dónde ganó, todas esas medallas y todas las cosas. Pero realmente tú lo conoces. Tú no lo conoces a ese héroe que tú tienes, deportista. Tú no lo conoces hasta que tú inicias una relación cercana con esa persona. Exacto. Y es lo mismo que estamos hablando de Jesús. O sea, tú necesitas tener una relación cercana a Jesús para conocerle. Nota que en muchas ocasiones nosotros hemos escuchado que se le preguntan a las personas, y de hecho nosotros mismos nos han preguntado, que si conocemos a Jesús. Pero es una pregunta, obviamente, un tanto limitante, porque normalmente esa pregunta la hemos escuchado cuando se hace el llamado para que una persona le entregue su vida al Señor. Y se hace con esta pregunta, si conoce a Jesús. Y lo que acabamos de decir, que el conocer a Jesús como tal, esta pregunta como tal se limita únicamente a que si le hemos confesado con nuestra boca y hemos reconocido que eres nuestro Señor y Salvador. Pero en sí la pregunta como tal de conocer es mucho más profunda. La respuesta debe ser, y tiene que ser todavía, mucho más profunda. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de conocer a Jesús, como tú acabas de decir, hablamos de tener una relación con Él. Es decir, ser cristiano significa mucho más que saber acerca de Jesús, que es lo que pasa muchas veces. Sabemos acerca de Jesús en la palabra, en la Biblia. Perfecto, pero ahora bien, ¿cómo está esa relación con Jesús? Ok. Pues tú sabes que tú diciendo eso, me llega a la mente que no es lo mismo como tú conocerlo que simplemente saber de Jesús. Acerca de Él, correcto. Porque, como bien decíamos, o sea, tú lees la Biblia, tú puedes saber de Jesús por varias vías. Por N vías posible, tú puedes conocer de Él. O sea, saber de Él. Pero conocerlo es diferente. O sea, tú no... Vamos, esa relación de intimidad con Él. Exactamente. Yo creo que ahí es que inicia el conocimiento real de Jesús. Definitivamente que ahí ese es el primer paso para tú lograr conocerle. Tú sabes que hay algo que dice, me llega ahora algo que dice nuestro pastor, y él dice que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Exactamente. Entonces, es lo que tú acabas de decir. No es lo mismo saber de Jesús que conocer a Jesús. Exactamente. Son dos cosas muy distintas, y de hecho el mismo Jesús habló de la necesidad de conocer al Salvador cuando oró. Y dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. O sea, hay una necesidad que nosotros tenemos de conocer a Jesús. Obviamente, claro, no le restamos importancia a dar el paso de confesar y reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Ese es el primer paso para comenzar en esa relación de amistad de conocer a Jesús. Pero no es únicamente ese el paso que nos va a llevar a conocer a Jesús. No, y mira, hablando de eso precisamente, me llega a la mente algo que leí recientemente, porque no, como decíamos, no es lo mismo saber de Él que conocerlo. Si nos fijamos en el Antiguo Testamento, leí, lo tengo en la cabeza porque lo leí recientemente, en Miqueas 5:2, habla de cuando se profetizó de Belén, de que de ahí iba a nacer el Mesías. El Mesías. Exacto. O sea, ok, el antiguo, tú estás sabiendo de él, pero eso no significaba que conocían, porque eso es una simple profecía. Entonces, cuando tú empiezas a conocerlo, es cuando tú tienes la relación con él. Correcto. O sea, y es lo que tú dices, y de hecho la palabra lo dice en 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
O sea, para tú empezar a mantener una comunión con Él. Conocer a Jesús es mantener esa comunión. Exactamente. Por lo que te decía ahorita, de que ahí es que tú inicias. En la comunión. Esa relación con Jesús. Esa relación con Jesús es que tú inicias a conocerle. Así es. O sea, sí, porque notemos lo siguiente, en el Antiguo Testamento todo lo que había es referencia acerca de Jesús, ¿verdad? Exacto. Profecías acerca de Jesús. Vamos a decir entonces que en ese momento la gente sabía, ¿verdad?, acerca de Jesús, pero aún no le conocía. Exacto. Pero cuando yo encontré esa cita bíblica, perdón que me voy a seguir para cerrar ese paréntesis. Cuando yo vi la cita bíblica de Miqueas 5:2, que te dije que era una predicción, eso me lleva al Nuevo Testamento, en Juan 14:6, donde dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero ya había exactamente, ya había un conocimiento. Un conocimiento de Jesús. Que hay una diferencia. Ahí sí, y lo que tú acabas de leer, 1 Corintios 1:9, que dice, y que hablamos de esto, de que conocer a Jesús es mantener una comunión con Él. El apóstol Pablo escribe lo siguiente: fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo. Es decir, ahí es donde entra. Confesamos perfecto, pero ahora entonces entra en el desarrollo de esa comunión. Y cabe destacar aquí la definición de la palabra comunión como tal. Me encantó esa. Que proviene del término griego koinonía, el cual significa participación junta con algo, cuya raíz es koinonos, que indica socios en unidad y esencia común. Eso me encantó. Eso me encantó. Comunión. Fíjate lo que es mantener la comunión con Jesús, a lo que estamos llamados. Sí. Lo que pasa es que te digo que me encanta porque habla de socios en unidad y esencia común. O sea, no es simplemente, que andamos juntos. No. No es un particular. Exacto, no estamos hablando de un particular. No, porque es lo que estamos hablando. O sea, yo sé cuando esto, yo sé cuando aquello, porque yo sé de Biblia, yo sé. Pero realmente tú estás teniendo esa comunión. Esa comunión, tú vas caminando con Jesús. Correcto. O sea, porque en varios episodios atrás hemos hablado de esto, de que tu andar dice mucho. Dice mucho de quién tú eres en Cristo. Y esto tiene mucho que ver con eso, Luis. Porque, tú tienes esa comunión. Es como que te lleva a ser uno solo. Claro, uno en Cristo y notemos que es un llamado del Padre. Porque verdaderamente Dios por gracia nos ha llamado a estar en unión con su Hijo posicionalmente y en comunión con su Hijo vivencialmente. ¿En qué posición yo me encuentro con relación a Jesús? Es una. Ahora, ¿cómo yo estoy viviendo con relación a Jesús? ¿Por qué? Porque al final de la jornada tengo que entender que Jesús debe ser, para poder mantener esa comunión, el centro de mi vida. Y que todo lo que en mí se establece tiene que ser como centro, porque es una comunión. Eso sería como un deleite, el saber que tenemos del Dios Trino, el disfrutar del Dios Trino, de la Trinidad. Esa mutua participación. Exactamente. Yo entiendo que sí, o sea, tú disfrutar de eso te lleva a tú involucrar a otros creyentes. Correcto. Porque ya tú estás más sintonizado en el conocimiento de Jesús. Entonces, me viene ahora a la mente, eso no está aquí, no está aquí, no lo busque, que no está aquí. ¿Qué decía Jesús a los discípulos? Que teníamos que ir y llevar su palabra a otros, evangelizar. Entonces, esto, cuando tú tienes esa comunión con Él, eso es parte de lo que Él quería que tú hicieras. Correcto. Fíjate cómo se resume esta mutualidad a la que somos llamados en el desarrollo de esa comunión. Se resume en lo siguiente: en lo que todo lo que Cristo es,
llega a ser nuestro. Okay. Y todo lo que nosotros somos en Cristo llega a ser suyo. Wow. Esa es la comunión como tal. Porque notemos lo que dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Es decir, ya todo lo que yo soy es de Él y le pertenece a Él. Porque tiene esa comunión que entonces llega a que somos uno con él. Y Él es uno con nosotros. Y Él es uno con nosotros. De acuerdo. Entonces, alguien que no llega aún todavía a desarrollar esa comunión que estamos definiendo aquí con Jesús, todavía no ha llegado al conocimiento de Jesús. Tú la Fue muy fuerte. Sí, tú la pones difícil, Luis. Tú la pones difícil porque yo te voy a decir una cosa. La experiencia, por ejemplo, de la cruz profundiza tanto la comunión vertical con Dios como la comunión horizontal. O sea, esta comunión nos capacita para nosotros conocer la vida del cuerpo y vivir en la comunión del cuerpo. O sea, es como que si nuestra carne, nuestro yo, nuestra vida natural son quebrantados por la cruz, si nos sometemos a la autoridad de Cristo como cabeza. Exacto. Y vivimos la vida del cuerpo disfrutándonos de la comunión del cuerpo en plenitud. Porque esa comunión me lleva al sufrimiento del sacrificio, Pedro. Porque es lo que dice el mismo apóstol Pablo, que dice, juntamente con Cristo estoy crucificado. Exactamente. Entonces, a mí tiene que dolerme lo que padeció mi Señor por la paga de mis pecados. Y cuando yo entonces me desconecto de esa comunión, tiene que haber un dolor de eso, porque es un rechazo y una negación a ese sacrificio que Él hizo. Y ahora me viene a la mente también lo que el pastor en muchas ocasiones nos ha dicho, de tú profundizar esa relación con el Señor. Esa relación con el Señor. Porque cuando tú la tienes de manera superficial, nada te importa. No, y además, no solamente eso, sino que es muy fácil que el enemigo te saque de ahí. Correcto. Te lleve a su terreno y no ese es el propósito. Es que tú no le ves valor a esa relación. Para nada. Entonces tú como que cuando te queda por arribita, más te vas alejando de ese conocimiento de Dios. Yo no sé tú, pero yo soy de lo que cree que tú, o sea, que todos los días es una oportunidad que tenemos de conocer más a Jesús. Correcto. Pero ahora voy a hacer lo que tú siempre haces. Yo lo voy a traer aquí ahora. Dale. Fíjate en esto. Cuando tú tienes una amistad con alguien y por alguna razón H o R se distancian, esa amistad, para mantener esa amistad viva, es mucho el esfuerzo y el sacrificio. Sí. Pero al final de la jornada, como que se va desvaneciendo en el tiempo. Por más mejores amigos que hemos sido mientras estábamos cerca. Sí, cuando se va alejando. Cuando se va alejando, así mismo como que se va diluyendo esos lazos. Y cuando nos volvemos a reunir, nos damos cuenta que tengo que volver como a conocerte. Sí, a mí me ha pasado. Sí, porque ahí se da el caso de que, por ejemplo, yo te conocí en un tiempo, nos dejamos de ver por uno muy grande, exacto, un lazo extenso. De tiempo muy extenso. Entonces viene y me pregunta, acá y Luis. Yo, no, pero Luis, tal cosa, porque yo voy a dar testimonio del Luis que yo conocí en aquel tiempo, exactamente. Pero ya Luis evolucionó y es otra gente, y a lo mejor es el que tú conoces ahora, yo no lo conozco. Exacto. No, muchachos, ya Luis porque hubo una separación, hubo un distanciamiento. Exactamente. Por eso yo te decía que ese conocimiento es diario. Es continuo. Por eso la comunión, Pedro. Exactamente. Porque si nos vamos, como te digo, sigo trayéndolo aquí, si nos vamos, por ejemplo, con quienes tú terminaste el colegio o con quienes terminaste la universidad. Ajá. Pudo haber sido que con alguien en ese momento tú desarrollaras esa relación de amistad, pero el distanciamiento de que cada quien se ocupó de sus compromisos ya te lleva a que si te reúnes con esa persona tienes que volver a conocerlo. Tienes que volver. Entonces, por eso, y así mismo pasa cuando nosotros comenzamos a distanciarnos de nuestro Señor. Tenemos que volver con esa relación. Pero aquí es algo diferente, Pedro. ¿Sabe por qué? Porque en lo natural,
tanto la persona que se distancia como el que permanece, cambiamos. Sí. Y aquí lo diferente es que el Señor no cambia. Quienes cambiamos somos nosotros cuando nos distanciamos. Okay. Por ende, somos nosotros los que tenemos que reconstruir ese laxo de amistad con el Señor y volver entonces a desarrollar esa coinonía, esa comunión con nuestro Señor. Ok, pero yo digo, no sé si yo estaré equivocado, pero, por ejemplo, llevándonos al ejemplo que tú pones de aquí, no se trata solamente de hablar con ese amigo. No. ¿Verdad que no? No se trata simplemente de la comunicación. Exactamente, porque ahora es muy fácil. Vamos a chatear con este amigo. Yo ni te estoy viendo. Por cualquier vía. Por cualquier vía. Yo Instagram, yo puedo entrar a Facebook, yo tengo WhatsApp, yo tengo Telegram, yo tengo lo que sea. Y todo yo tengo acceso a Luis. Pero yo no estoy viendo cara a cara. Yo no tengo ese encuentro. Yo no tengo ese encuentro. Yo no tengo esa comunión con él así como... personal. Que de hecho es eso, es una relación personal. Exactamente. Entonces, eso ya se ha perdido a nivel humano. Correcto. Pero como estamos hablando de la palabra y conociendo a Jesús, hay que traerlo también aquí. O sea, con Cristo pasa lo mismo. Así es. O sea, nosotros tenemos que, así como nosotros disfrutamos ese amigo, también con nosotros nos tenemos que disfrutar a Jesús. Correcto. Porque no solo es en la comunicación que nosotros decimos tener con Dios. Exactamente. No. Denota también una participación mutua. Sí, porque cuando tú entras a tu aposento, tú sabes, a tu lugar de plática con él, es algo que se da mutuo. Correcto. Es una intimidad, el uno con el otro. Entonces, ese tiempo es de tú gozártelo, de tú disfrutarlo también. Y esa comunión, Pedro, se manifiesta de muchas maneras en nuestras vidas y es visible. O sea, cuando yo mantengo esa comunión con mi Señor, cuando yo comienzo a conocer a mi Señor, es visible en mi vida porque hay una influencia tal que se va a reflejar y se tiene que reflejar. Claro. Y de hecho, el apóstol Juan, en 1 de Juan 1:6, la baja dura y pesada. Así mismo es. Para esto. Y dice lo siguiente: si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Tú sabes que después de, ahora que tú lees eso, vuelvo a recordar a nuestro querido pastor. Cuando él te dice que, fíjate que tú dices, cuando tú estás en comunión, eso se nota. Entonces él dice, es que yo sé quiénes están desconectados y quiénes no. ¿Pero por qué? Porque se nota. Exactamente. Eso se nota cuando tú estás en intimidad, tú tienes esa comunión con el Señor. Y eso que dice el apóstol Juan, que lo vuelvo a leer. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad, voy a hacer de nuevo lo que tú haces. Lo voy a traer aquí. Dale. Es decir, que esa comunión tiene que ser coherente. Claro. Yo no puedo decir que vivo en comunión con Él y actúo contrario a lo que Él ordena en su palabra. Yo no puedo ser uno con Él y actúo de manera individual. ¿Qué es lo que dice la palabra? Tú no puedes estar diciendo que sí, que tú tienes una comunión con el Señor, una comunión íntima, ¿ok? Entonces, vivimos en la oscuridad, como dice la palabra. Yo no puedo ser amigo del que habla verdad y yo hablando mentira. No. Yo no puedo ser amigo del que trae paz y yo llevando contienda. No, entonces tú no puedes estar en intimidad con el Señor, pero cuando se te presenta el momento, tú vas a leerte la carta. Entonces, al final, ¿qué viene siendo eso? Que no le conozco. Sé de él, pero no le conozco. No, olvídate que eso no le conoce. Porque cuando tú le conoces, ya ahí, o sea, pasa... Eso tiene otro significado para mí. No sé si conocer a Jesús es como servirle a Él. Exacto. Eso yo entiendo y creo que lo he dicho en otras ocasiones. Creo que cuando hablábamos del servir a Jesús, yo siempre he dicho que independientemente, como servidor que soy de la iglesia, yo sé a quién yo le sirvo. Correcto. Yo le sirvo a Cristo.
O sea, yo no le sirvo a hombre. Pero ese servicio consiste en prestar ayuda a los demás con el fin de glorificar a Dios. Exactamente. Porque ahí hay que tenerlo claro. Totalmente. Porque hay mucha gente que dice, no, yo le sirvo a Dios, pero maltrata al prójimo. No, eso no. Entonces eso no es coherente. No, ni es coherente, ni tú conoces al Jesús que es para servir, que Él vino a servir. Exactamente, que se hizo servidor. Exactamente. Entonces ahí está el punto. Yo no puedo decir que le sirvo, pero... no, porque... Y de hecho, Pedro, lo hemos escuchado. Sí. Lo hemos escuchado. No, porque yo le sirvo a Dios, pero eso no te da autoridad para pisotear a tu prójimo. No, al contrario, es todo lo contrario. ¿Cómo sirvió Jesús? ¿Pisoteando a los demás? No. Tú tienes que practicar el mismo amor que nace de Jesucristo. Siempre dale conoce. Si hay un tal conocimiento. Bueno, sí. Tienes toda porque la razón. ahí es donde entra esto. Sí, lógico. Perdón. De hecho, se trata de una práctica. Ese servicio se trata de una práctica que nace del amor por Jesús. Es decir, el yo servirle a Él es una práctica que nace en mí por ese amor que le tengo a Él. Sí, pero, ok, eso es, yo decía del amor, o sea, tú tienes que servir con ese mismo amor que servía a Él. Correcto. Porque Dios es amor. Esa preocupación por ayudar a los demás. Exacto. Por eso digo, si tú le conoces, tú vas a dar un servicio con amor. Con amor. Porque estás reflejando a Cristo. Exacto. Porque cuando nosotros le conocemos, damos a conocer a Él. Exactamente. Pero además de proveer el talento y los recursos necesarios para servir a Dios, Dios nos promete que nos dará las fuerzas para servirle. ¿Sabes que ahí me viene a la mente mucha gente que... no que dice sus limitaciones. Sí. No, porque ojo, no se limita solamente a nuestra iglesia, sino en todas las iglesias. Siempre hay alguien que dice, no, porque mira que yo no puedo servir. Yo no puedo servir porque yo tengo un hoyito en la pierna derecha trasera, no sé. Y entonces... se inventan una serie de cosas. Cualquier cosa. Entonces, siempre tienen algo que le impide, entre comillas, servir. Exacto. Entonces, pero, ¿qué te dice? O sea, Él te está dando... Tú tienes ya primera de Pedro 4:11 para dar respuesta a ese argumento. Exactamente. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo. O sea, Él te está dando todo. Él te da la fuerza. Él te da la fuerza para el servicio. Lo que tiene que haber es un corazón dispuesto. Y quien le conoce mantiene su corazón en disposición de servirle a Él. Definitivamente. Tú ves cómo decíamos en el principio que se sabe quién le conoce. ¿Por qué? Porque nuestra conducta, nuestro carácter, nuestra sujeción va a denotar si le conocemos o si simplemente sabemos de Él. Son dos cosas muy diferentes. Exactamente, porque cuando entramos en esa comunión, nuestro carácter es su carácter. Por eso decíamos ahorita que esa comunión consiste en que lo de Cristo, ¿verdad? Es nuestro y lo nuestro es de Él. Pero entonces ahí hay un proceso, Pedro, de transformación para darse esto. Sí. Que ya mi carácter no es mi carácter. Mi carácter está sujeto a Cristo. Por ende, ahora mi carácter es el de Cristo. Yo no sé si a ti te pasa, pero cuando tú estás como de servicio, uno entiende que está haciendo lo que fue diseñado para hacer, o sea, para lo que fuimos creados. Exactamente, para lo que fuimos creados y lo disfrutamos en Cristo. O sea, tiene que ser un deleite porque decíamos ahorita que nace del amor a Jesús. Exactamente. Entonces, ahí tiene que, obviamente, que como tenemos ese conocimiento, lo hacemos para siempre y cuando glorificarle a Él. Sí. Correcto. Porque no es que tú vas a hacer servicio para que te digan, no, pero hay que darle una medalla al mérito porque es disciplinado, es obediente, es aquello y lo otro. No, porque tú lo estás haciendo es para glorificar a Dios. Y más aún, Pedro, tenemos que entender que la capacidad para servirle a Dios proviene de Él. Claro. No de nosotros. Porque es a ese entendimiento que tenemos que llegar. Que esa capacidad que tenemos para servirle, quien la da es Dios.
Sí. Y cuando nosotros le conocemos a Él, pues entonces nos entregaremos en servicio a Él. Definitivamente. Pero ese paso de entrar en comunión, Luis, ese es como el primero que hay que dar. Exacto. Cuando lo aceptamos, comenzar entonces a desarrollar esa comunión a través de la palabra, a través de la oración. Abrir nuestro corazón. A través de la sujeción a sus principios y su mandato. A través del entendimiento de que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, renovado por medio de nuestro entendimiento, de entender entonces que ya no nos mandamos nosotros mismos, sino que estamos sujetos a Cristo. El conocerle a Él va a implicar estar dispuesto yo a deshacerme de mis actitudes y de mi propia voluntad para que sea la voluntad de Él la que me gobierne. En eso consiste en comenzar a desarrollar esa comunión, entonces a entender o a permitirle al Señor que sea Él quien viva en nosotros, que sea Él quien haga morada en nosotros. Pero tenemos que ser diligentes, Pedro, en eso. Tenemos que estar prestos, tenemos que tener un corazón dispuesto. Que va a haber situaciones contrarias, adversas, sí, pero tenemos que mantener el curso de ejercitarnos en el conocimiento de Él. Definitivamente. Mira, yo creo, no me quiero ir sin decir esto, que para tú conocerle, tú tienes que, como digo, o sea, dijimos en un principio, empezar una relación con Él. Pero ahí entra lo que es la oración, ahí entra lo que es la intimidad con el Señor, o sea, y no solamente es leer la palabra, sino aplicarla, porque tú te tienes que llevar de los mandamientos. O sea, sí. Porque tú no haces nada leyéndola y no la aplicas. Y entonces, ¿qué está? ¿Dónde está tu obediencia? No, y cómo va a alcanzar entonces, el carácter de... Ese conjunto de cosas es lo que realmente te va a llevar a un conocimiento pleno de Dios. Pero no solamente eso. No es que tú hiciste eso, te levantaste hoy, hiciste esas 5 cosas que tú sabes que tienes que hacer. No. ¿Y mañana qué? Tú tienes que volver a hacer. Continúo en el mismo curso. Exactamente. Porque esa relación debe ser íntima y continua. Correcto. Continua. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Uy. Entonces, el mantener y desarrollar esa comunión, tenemos que ser diligentes en procurar conocer la voluntad de Dios para con nosotros, de manera que toda nuestra conducta sea agradable delante de Dios. Porque para ser uno, Pedro, para ser uno con Él, hay asperezas nuestras que tenemos que entender que tienen que ser moldeadas para poder acoplarnos. Que con ellas nunca podremos acoplarnos a Él de manera que seamos uno. Entonces, esa comunión va a conllevar sacrificio. Claro. Porque esa comunión va a llevarme al entendimiento de que hay cosas en mí que yo tengo que deshacerme de ellas para poder entonces ser uno con Él. Definitivamente. Y eso tiene que ver mucho también, Luis, con tu profundizar en la fe. Sobre todo. Ahí nace todo. Definitivamente que sí. Ahí nace todo. En creer primeramente que Él es nuestro Señor y Salvador. Porque si no creemos en quien Él es, pues no nos va a interesar ni siquiera conocerle. No, ya el segundo paso tú ni lo das. Correcto. ¿Tú no lo das? Así es. Entonces, le hablamos a usted, sí, a usted que está ahí enfrente, que nos está viendo, de que tenemos que comenzar a desarrollar esa comunión de manera que no simplemente sepamos de Jesús, sino que verdaderamente le conozcamos a Él. Así es. No se quede en simplemente saber de Él. Conózcale. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta la próxima. Bendiciones.